Hola. Eh, um, ok, por lo menos el mensaje de hoy, titulé este mensaje como las últimas palabras. Y ahí ya van a saber por qué son las últimas, por qué el título es así, se llama así. Así que eso, ¿no? Para empezar, me gustaría poder contarles un testimonio, una historia real de un misionero. Este misionero, él contrabandeaba Biblia, por lo menos en Irán. Entonces, allá en Irán, las reuniones, cuando se reunían los hermanos, o sea, son iglesias secretas. Se congregaban en los subterráneos, debajo de las alcantarillas, o sea, buscaban la forma para poder reunirse, ¿no? Entonces, este misionero llegó y había un pastor iraní de 23 años, le hizo la invitación, hey, llegate a mi iglesia. Bueno, ahí fue a la iglesia, era una iglesia secreta, como le había dicho, y solamente había como 6, 7 personas, ¿no? Entonces, cuando llegó el misionero, ya estaban todas las personas congregadas, entonces uno empezó a orar, el otro empezó a compartir lo que Dios le puso en su corazón, el otro empezó a orar, el otro empezó a cantar, y el misionero quedaba como que, espérate, ¿qué es esto? O sea, yo estoy viviendo como en la historia de los hechos, decía así, ¿no? Entonces, y él empezó a ver que otros recitaban algunos versículos, y realmente él se había sorprendido de eso, ¿no? Y él vio que no había como un pastor o la persona que preside la reunión. O sea, no había alguien que, hola, buenos días, es tiempo de los anuncios, tiempo de la ofrenda, tiempo de la predica. O sea, no había eso. Simplemente llegaron, se reunieron y cada uno empezaron a compartir lo que Dios puso en su corazón. Y este misionero quedó en shock porque era como que, wow, una experiencia nueva. Él consideraba a estos creyentes como, ustedes son mis héroes y demás, ¿no? Entonces, se acabó la reunión, o sea, fue horas la reunión tomó horas y se acabó a las 3 de la mañana, ¿ok? La reunión se acabó a las 3 de la mañana y eh, el invitado, o sea, el misionero, no predicó nada, no dijo nada. O sea, lo invitaron y o sea, no predicó. Entonces, él quedó como que, ¿qué pasó aquí? Entonces, cuando acabaron la reunión, el misionero tuvo una nueva perspectiva, ¿no? Le dijo al pastor, hey, pastor, ustedes son mis héroes. Y el pastor iraní le dijo, mis héroes. ¿Cómo así que somos tus héroes? Ustedes son mis héroes, decía el pastor iraní. Entonces, el misionero en su inmadurez decía, ¿cómo así que yo soy su héroe? Y él decía, ok, ¿por qué tú dices que nosotros somos tus héroes? Y el pastor iraní le dijo, mira, nosotros cuando vamos al mercado, solamente hay dos marcas de arroz. Cuando vamos a comprar ropa, solamente hay de 3 colores, azul, gris, negro. No, era blanco, gris y negro, perdón. Eh, nosotros no tenemos internet, no tenemos cable, el único que me puede matar es el gobierno, decía el pastor iraní. Pero ustedes, o sea, ustedes, cuando abren el teléfono, ustedes pueden ver pornografías, cuando ustedes van al mercado, les venden un montón de cosas que pueden endeudarse, tienen tanta libertad y libertinaje que pueden llegar como a pecar, ¿no? O sea, usted tiene un montón de cosas. Le decía el pastor iraní, si yo me quedo 2 semanas ahí, yo no aguantaría. Entonces, dice el pastor iraní que ustedes y a nosotros tenemos un enemigo eh, que nosotros podemos ver. Un policía nos ve, nos mata y ya está. Pero ustedes tienen un enemigo mucho peor que la de nosotros. Ustedes tienen un enemigo invisible y con cualquier cosa nos puede matar. Entonces, ustedes son mis héroes porque a pesar de todo eso, deciden creer en Cristo, deciden seguir caminando con Cristo, deciden
congregarse, deciden estudiar la Biblia. Entonces, estas personas que están ya pasando por persecución y demás, ellos no ven como, ellos no ven como héroes porque nosotros no estamos permaneciendo fiel, estudiando su palabra a pesar de tanta tentación y demás. Entonces, al misionero le cambió la perspectiva de cómo veía la iglesia. Él comenta que en muchas ocasiones decía que la iglesia le falta esto, le falta líderes, le falta la bocina, le falta el micrófono, le falta la comida. O sea, muchas veces decimos eso, pero al pastor, él al decir eso, básicamente sentía que estaba hablando mal de la iglesia, la novia de Cristo. Estaba diciendo que la novia de Cristo le falta esto, le falta lo otro, le falta aquello. Entonces, cuando conversó con el pastor iraní, le cambió el chip, tuvo una nueva perspectiva, ¿no? Entonces, y uno de mis propósitos en esta mañana es poder hacerle ver una perspectiva diferente, lo que tiene que ver con la gran comisión. ¿Ok? El pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana, muchos lo conocemos, pero nos trae enseñanza que quizás muchos no hemos visto anteriormente. ¿Ok? Y nos ayudará a tener una perspectiva diferente a lo que tiene que ver con misiones. Entonces, el pasaje de hoy vamos a estar estudiando Mateo 28, 18 al 20. Y en este pasaje dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando y vamos a orar en este momento, ¿no? Padre, gracias por la oportunidad, por la libertad que nosotros tenemos de poder conocer tu palabra, adorarte libremente, reunirnos, Señor, tener este tiempo de comunión sin ninguna persecución, sin ninguna oposición. Gracias, Padre, por eso. Pedirte, Padre, que el Espíritu Santo sea en este momento guiándonos. Seas tú, Señor, el que nos enseñe, que no sea yo. Solamente dame las palabras correctas y oportunas, Señor, de poder comunicar tu palabra de forma correcta, ¿no? Así que, Padre, el Espíritu Santo sea el que sea el maestro, el predicador en esta mañana. Y oramos así en nombre de Jesús. Amén. Ok, en esta mañana quiero darte tres mensajes que nos da en este versículo, que justamente que nos enseña el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo. Ahora, probablemente cuando Jesús ascendió al cielo dijo un montón de mensajes, pero estos tres mensajes que le quiero dar esta mañana son unos de los mensajes que Jesús dio, ¿no? Entonces, estos mensajes que Jesús nos deja antes de ascender al cielo, como decía, mi propósito es hacerle ver desde una perspectiva diferente a lo que tiene que ver con la misión. Entonces esperamos y espero que con estos tres mensajes se pueda lograr ese objetivo, ¿no? Ahora, basado en el pasaje que leímos, el primer mensaje que Jesús deja a sus discípulos es un mensaje de declaración. Básicamente Jesús está declarando su autoridad, ¿no? La autoridad de Jesús. Entonces, versículo 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, en este mensaje Jesús está declarando su máxima autoridad que tiene dado por Dios. ¿Okay? Jesús tiene la máxima autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Ahora, en lo personal creo que aquí todos sabemos que los tres versículos que leímos se le conoce comúnmente como la Gran Comisión. ¿Ok? Sabemos que la Gran Comisión es un mandamiento dado por Jesús y que como creyentes debemos obedecerla. Pero cuando Jesús nos da la Gran Comisión, lo primero que Jesús dice no es que vayas a ir y hagas discípulos. No, o sea, Jesús no dice eso primero. Jesús lo primero que dice es esto: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo primero que dice Jesús. No dice, hey, ve y predica el evangelio, ve ya discípulo. No dice eso. Entonces, este versículo me habla de la autoridad de Cristo, la autoridad de Jesús.
Ahora, cuando nosotros pensamos en autoridad en nuestra vida, pensamos quizás en nuestros padres en su momento, ¿no? Cuando nos regañaban duro, teníamos miedo a eso. Entonces, nos daban chancletazos, algunos correazos. Nosotros a los chinos nos dan con un palo que tiene pluma. O sea, nuestros padres lo vemos como nuestra autoridad. ¿Ah? Ahora, quizás no fueron nuestros padres. Quizás para algunos fueron sus tíos, sus hermanos, sus abuelos, tutores legales, entre otros, ¿no? Quizás nuestra autoridad es mi discipulador, es mi pastor, es mi anciano, líder de jóvenes, etcétera. Quienes no dan bibliazos, o sea, pero bueno, son nuestras autoridades. Ahora, pueden ser nuestro jefe también, pueden ser nuestros profesores de la universidad, nuestros jefes, aquellos que son autoritarios, que te dicen, hey Alejandro, en mi oficina en 5 minutos, chuzo. Para algunos quizás eso le da miedo, pero la cosa es que existen autoridades que infunden miedo, ¿no? Pero también existen autoridades que tienen influencia en nosotros. Quiero que pensemos en esas autoridades que cuando nos dicen cualquier cosa o consejos, somos más receptibles a escucharlos y de ahí hacerles caso, ¿no? Pensemos en esas autoridades. Un ejemplo de una autoridad mío es un hermano que está en Argentina, me ha dado buenos consejos. Él nunca tuvo ese corazón de juzgarme ni de regañarme, me trataba como adulto. Uno de los consejos que recibí de él es que en el matrimonio nunca digas la palabra nunca o siempre, porque si lo dice, ¿qué va? Entonces, nunca lavas los platos, siempre te molestas, o sea, no decir esa palabra, ni nunca ni siempre, porque ahí, ¿qué va? Pero bueno, entonces, él es una de las personas que me ha influenciado, una de las personas que yo le escucho, me dice algo, lo tomo en mucha consideración y muchas de las veces le hago caso. Mira, si colocamos a Jesús en la ecuación, Jesús tiene mayor autoridad que todos ellos, que nuestros padres, jefes, discipulador, pastor, tiene autoridad sobre esa persona de influencia que tienen nosotros. Eh, y si Jesús tiene mayor autoridad que todos ellos, eso quiere decir que algo de reverencia tenemos que mostrarle a Jesús, algo de respeto tenemos que mostrarle a Jesús. Si nosotros mostramos respeto a nuestro jefe, que tiene autoridad sobre nosotros, nosotros también tenemos que mostrarle respeto ante su presencia, ¿no? Ante la presencia de Jesús. Entonces, de la misma forma que reconocemos la autoridad de mi jefe y le mostramos respeto y tenemos tendencia a obedecerle, debemos hacerlo de la misma forma con Jesús. Ahora, de la misma forma que reconocemos la autoridad que tiene influencia sobre nosotros, le hacemos caso en todo lo que nos diga, debemos hacerlo de la misma forma con Jesús. Entonces, Jesús aquí dice que tiene la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Lo dice primero porque quiere hacerle ver a sus discípulos la magnitud que tiene Jesús en cuanto a autoridad, ¿no? La autoridad que él tiene. Entonces, Jesús es mayor que nuestro jefe, presidente, persona que tiene influencia en nosotros, y en su autoridad, él nos manda a ser discípulos. ¿Ok? La máxima autoridad, y él nos dice, hey Alejandro, haz discípulos. Entonces, ¿cómo vamos a responder a eso? Ahora, Jesús es una persona muy diferente a lo que conocemos aquí en la tierra. O sea, no es una autoridad que infunde miedo, no es un dictador, no es como nuestro jefe o padres que nos pegaban. O sea, Jesús es una autoridad en nuestra vida, queramos o no. Jesús vino a la tierra a morir por nuestra culpa y murió con el fin de salvarnos. Ahora, Jesús es una autoridad que tiene profundo amor por nosotros, un eterno amor por nosotros, que Él estuvo dispuesto a entregar su vida para salvarnos. Y ahora, con la autoridad que Él tiene, nos da la gran comisión. ¿Ok? Entonces, aquel que hizo la obra de salvación es aquel que nos está pidiendo con la máxima autoridad, hey, háblale a la gente de mí.
básicamente. Entonces, este pasaje para mí es como si Dios me estuviera hablando diciendo, hey, Alejandro, por favor, yo sufrí, morí por ti, morí por tu pecado, te salvé por amor a ti, por favor, predícale a la gente de mí. Es como si Jesús me estuviera rogando y en su autoridad me estuviera mandando, hey, por favor, predica a la gente de mí. Ahora, eso yo lo sentí de forma personal, no quiero creerme más espiritual, pero es algo que yo sentí cuando estuve estudiando este pasaje. eh, y eso, ¿no? Entonces, un padre que le muestra amor a sus hijos, dándole comida, abrazos, tiempo de calidad, regalos, estabilidad emocional, es fácil para los hijos obedecerles. Ahora, qué fácil es obedecer al gobierno cuando el gobierno beneficia al pueblo, ¿no? Entonces, qué fácil obedecer a mi autoridad, ya sea tu pastor, consejero, líder de jóvenes, bueno, nos da la bendición de que, hey, puedes casarte con tal persona. O sea, ahí sí somos atentos a escuchar. Cuando nuestra autoridad nos beneficia, ahí sí somos receptibles a escuchar y obedecer. Entonces, si esa es la forma de obedecer porque nos beneficia, ¿cuánto más Jesús? Jesús nos dio una gran bendición, nos benefició con la obra que él hizo, nos dio la vida eterna. ¿Cuánto más nosotros debemos obedecer en su mandato, ¿no? Entonces, ese básicamente sería el primer mensaje que Jesús nos da, por lo menos en este versículo, nos da un mensaje de declaración, tiene que ver con la autoridad de Jesús. El segundo mensaje, que ahí sí nos vamos a detener un poquito, el segundo mensaje que Jesús nos da es un mensaje de ordenanza, que es básicamente hacer discípulos. Ahora, con la máxima autoridad que Jesús tiene en el cielo y en la tierra, Él nos manda a ser discípulos, ¿ok? La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a eso? Pero antes de responder esa pregunta, vamos a desarrollar el pasaje, ¿ok? Versículos 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Mira, aquí hay una filosofía que hoy en día en las iglesias, hay una filosofía que cree que el hacer discípulos o cumplir con la gran comisión es ir a otro país o es ir a ser discípulo, o que el hacer discípulo es trabajo de los misioneros. Se cree también que el trabajo de hacer discípulo son actividades que organiza la iglesia. Creemos también que el trabajo espiritual solo está en la iglesia. Pero bíblicamente eso no es así. Ahora, en este pasaje encontramos el mandato que conocemos muy bien, que es el id y hacer discípulos. La palabra id, en su sentido original, expresa una acción en presente continuo. O sea, al estudiar la palabra en el griego, en el idioma original, la palabra id expresa eso, ¿no? Expresa una acción en presente continuo. Ahora, ustedes quizás algunos me dirán, Chuso Alejandro, ¿qué tú me estás hablando? Bueno, ahí le explico. La palabra id, en su sentido original, expresa una acción presente continuo, que básicamente, si lo leemos de forma literal o lo traducimos, se podría decir que en vez de id es mientras van. Mientras van. Entonces, si lo traducimos o lo leemos de esta manera, comprenderíamos mejor lo que Jesús nos quiso decir. ¿Ok? Y lo leeríamos de esta manera. Dice, por tanto, mientras van a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por tanto, mientras van a ser discípulos a todas las naciones. Ahora, este pequeño cambio marca una gran diferencia. Marca una gran diferencia. Ahora, este cambio transforma lo que parece ser una acción de ir, ahora lo cambia a un proceso continuo, o sea, un proceso del día a día. Lo que era algo de una vez, ahora se vuelve parte de la rutina. Ahora, lo que quiero decir es que el mensaje de ordenanza de Jesús no se trata de
de una orden puntual de ir a otro lugar y que empiece la obra no. Cuando leemos el pasaje con este cambio, implica que a medida que nosotros vivamos nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro andar cotidiano, debemos estar haciendo discípulos. Entonces, el mientras van implica que nosotros debemos caminar o vivir donde estamos, trabajar, convivir, hacer lo que debemos hacer en el lugar donde estamos. Eso es lo que implica el mientras van. Entonces, mientras van, nos invita a pensar que la responsabilidad de hacer discípulos de todas las naciones se ubica en cualquier escenario de la vida, cualquier circunstancia, lugar, cualquier momento o situación. Entonces, todos serían buenas oportunidades para cumplir con nuestra responsabilidad de hacer discípulos, no importando el cargo, profesión, trabajo o la condición en que se encuentra el discípulo de Cristo, ¿no? Entonces, porque sabemos que la responsabilidad es hacer discípulos mientras van. Ok, hay una palabra, una de las cosas que me gustaría compartirles esta mañana es que hay una palabra, bueno, no, hay una filosofía, mejor dicho, que el mundo y nosotros, la iglesia, creemos y que debemos desprendernos de ella. ¿Ok? Esa filosofía se llama el paradigma del dualismo. ¿Saben? El paradigma del dualismo. Esta filosofía crea una división entre lo espiritual y lo secular. ¿Ok? Trabajo espiritual versus trabajo espiritual. Pastor versus el ingeniero, doctor, arquitecto, etcétera. Canciones espirituales o cristianas versus canciones seculares. O sea, este paradigma del dualismo, esta filosofía creó esta división de lo espiritual con lo secular. ¿Ok? Ahora, esta filosofía, para no contarle un cuento largo de historia, esta filosofía nace en los tiempos de Griego, 800 años antes de Jesucristo, cuando, bueno, ahí nació esta filosofía, ¿no? Empezaron a separar lo espiritual con lo secular, y eventualmente esa filosofía, con el tiempo, entró en la iglesia. Ahora, esta filosofía ha influido un montón en la vida del creyente, en la forma en que nosotros trabajamos e invertimos el tiempo. ¿Okay? Incluso ha influido profundamente nuestra identidad como creyente y nuestro propósito en la vida. Entonces, ahora, la primera manifestación como iglesia de esta filosofía es que nosotros deseamos tener una profesión, una vocación o un trabajo superior. ¿Cómo así? Ok, según esta mentalidad, es mejor dejar atrás lo secular y enfocarnos en lo espiritual, ¿no? Y nos convertimos en pastores, misioneros, ministros a tiempo completo, ¿va? Creemos que la profesión o vocación como evangelistas, los fundadores de iglesias, pastores, misioneros, los teólogos hacen la obra espiritual, ya que solo esos tipos de profesión son espirituales. Eso es lo que cree esta filosofía, ¿ok? Entonces, las profesiones como la contabilidad, carpintería, el arquitecto, el arte, el ser cocinero, el chef, comerciante, o sea, son actividades seculares, por lo tanto, como son seculares, lo vemos como algo inferior. Entonces, son los menos espirituales, ¿no? Vamos a ponerlo en otras palabras. Entonces, esta filosofía ha creado ese pensamiento en nosotros, los creyentes, pensando que la obra espiritual lo hace los pastores, misioneros, fundadores de iglesias. Entonces, y las otras profesiones lo tumba por abajo, ¿no? Ahora, este problema, al tener esta filosofía o creencia, han llevado a los cristianos a abandonar el puesto de trabajo porque su deseo es el más espiritual.
Este problema ha hecho que la iglesia hoy en día se han retirado o nunca participan en las actividades públicas, han dejado la cultura y la calle porque son seculares, son terrenales. Ok, hemos dejado de participar en el servicio social, de ir a la comunidad, de ir a la calle, a limpiar. Hemos dejado de involucrarnos en actividades y profesiones menos espirituales y luego nos quejamos de que el gobierno es corrupto. No me malentiendan, pero yo creo que las iglesias locales no deben pactar con el gobierno, pero sí creo que los creyentes deben estar dentro del gobierno para hacer un cambio. Entonces, desde ese contexto, vamos a profundizar ahora un poco más, por lo menos en el ámbito de trabajo, ¿no? Ay, la vida se me fue. En el ámbito de trabajo. Entonces, hay una palabra en el Antiguo Testamento muy interesante, por cierto. Esta palabra, como lo ven, en el hebreo se le dice abad, ¿ok? No vamos a estudiar hebreo ni nada por el estilo. Pero esta palabra aparece en el Antiguo Testamento en diferentes contextos, ¿ok? Una de ellas tiene que ver con trabajo, con trabajar del día a día, ¿no? Con labor. Y el otro contexto tiene que ver con servicio religioso o adoración en el contexto del templo, ¿no? Entonces, me gustaría poder hacerle una comparación de versículos donde se muestra que la palabra abad en hebreo se ha referido como trabajo y como adoración a la vez, ¿ok? Para que podamos notar la diferencia. Un ejemplo de ello les puedo mostrar es Éxodo 3:12. Éxodo 3:12, en la Reina Valera dice, y él respondió, ve, porque estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Ok, serviréis obviamente implica acción, implica hacer cosas como levantar la silla, mover aquella cosa, limpiar el lugar, etcétera. O sea, eso involucra trabajo, serviréis. Ahora, en la nueva traducción viviente lo traduce de otra forma. Dice, Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. ¿Ok? La palabra adorarán, la palabra adorar implica otra cosa, no implica tanto el trabajo físico, implica más como rituales, hacer oraciones al Señor, cantarle al Señor y eso, ¿no? Entonces, otro ejemplo le puedo mostrar es Éxodo 8:20, dice al final, para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. En la Reina Valera. En la nueva traducción viviente dice, deja ir a mi pueblo para que me adoro. ¿Ok? Mismo versículo, dos traducciones diferentes. Otro ejemplo es Deuteronomio 4:28. En Reina Valera dice, y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombre, bla, 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 bla. En la nueva traducción dice, allí, en esta tierra extraña, rendirán culto a ídolos hechos de madera, bla, bla, bla. Entonces, ¿por qué hay una diferencia aquí? Y no solamente son 3 versículos, hay mucho más versículos que se puede hacer esa comparación. Y la razón es porque tanto el servir o trabajar y la palabra adoración es la misma palabra en el hebreo. ¿Okay? Es la misma palabra en el hebreo. Entonces, si llevamos la palabra abad desde otro punto de vista, podemos ver que la palabra abad se ha traducido con estas palabras. Ya la vida, no lo coloqué. Bueno, algunas se han traducido por estas palabras: honrar, adorar, culto. ¿Ok? Pero también se ha traducido con servir, labrar, trabajar. Cuando Dios mandó a Adán y Eva a que labrase la tierra, bueno, esa palabra labrar se usa, se usa esta palabra, ¿no? Abad. Entonces, hermano, esto refleja que la cosmovisión bíblica
la creencia correcta es que no debe haber una división entre lo sagrado y lo secular, como nosotros lo llamamos, sino que el trabajo cotidiano es una forma de servicio o adoración a Dios. Trabajar es igual a adoración. Entonces, de igual forma de lo que hacemos aquí en la iglesia, ¿no? Ministerio. Entonces, toda actividad humana vista como una forma, es vista como una forma de servir y adorar a Dios. Ahora, todo lo que hacemos debe ser de una forma de adoración. Esto implica que cualquier tipo de trabajo, cuando se hace con una actitud de servicio a Dios, se convierte en adoración. ¿Ok? Colosenses 3:23 decía, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, hago esta aplicación porque cuando Jesús nos da este mensaje de ordenanza, de hacer discípulos mientras van, es un trabajo que debemos hacer donde estamos, ¿ok? Trabajar, convivir y hacer lo que debemos hacer en el lugar donde nosotros estamos. Algunos serán llamados al servicio ministerial tiempo completo, gloria a Dios, pero otros serán llamados a hacer cosas diferentes basadas en los dones y talentos que Dios les dio. ¿Ok? Ahora, ¿es importante el trabajo de los pastores y misioneros? Sí, es muy importante. Lo necesitamos. Necesitamos pastores y misioneros a tiempo completo. Pero también es importante el trabajo de los médicos, porque sin ellos habría muchos pastores y misioneros enfermos. Entonces, es muy importante el trabajo de los conserjes, o el que barre, el que arregla la iglesia, el que ordena también, porque sin ellos la iglesia no sería un lugar no sería un lugar cómodo para congregarse. Entonces, he escuchado tanto testimonio de cómo hermanos en Cristo, vida real, han utilizado su profesión para ser discípulos. Uno de ellos es, mi esposo y yo tenemos una amiga en común, una tecnóloga médica, o sea, no trabaja con pacientes directamente, bueno, sí, pero no tan directo usualmente, pero ella ve muestras muestras médicas, ¿no? De los pacientes. Y ella teniendo relaciones con sus compañeros, una relación de amistad me refiero, le ha podido compartir la palabra de Dios, le ha podido dar consejos y demás. Ahora, he conocido empresarios que han utilizado su negocio para contrabandear Biblia. Hay un testimonio donde un agente de seguridad en el aeropuerto estaba, bueno, en el escáner, ¿no? Estaba revisando la maleta y resulta que en ese momento estaba pasando, y estaba en el aeropuerto en un lugar donde estaba prohibido la Biblia. Entonces, llega un misionero, no sé qué tenía en la cabeza, pero traía un montón de Biblias en 2 maletas. Pasa por el escáner y decía, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, y palo, y lo va a pasar por el escáner, ¿no? Entonces, cuando este creyente ve que hay un montón de Biblia, le decía al misionero, ¿tú eres tonto o qué? O sea, era porque sí, o sea, hay que ser inteligente, creativo de cómo traer Biblia a los lugares de difícil acceso. O sea, no hacerlo de la forma que hizo este misionero. Entonces, la cosa es que esta gente de seguridad lo que hizo fue, dale, pasa. Lo dejó pasar. Entonces, otro de los testimonios que he escuchado de una psicóloga, donde ella pudo diagnosticar a un paciente de que, hey, este paciente no tiene problemas mentales, lo que tiene es que está poseído por un demonio. Entonces, en base a eso, con ese diagnóstico, llamó a sus 2 pastores y de ahí los pastores le pudieron predicar el evangelio. El que estaba endemoniado creyó en Cristo y gloria a Dios porque cuando este creyente, esta persona poseída creyó en Cristo, el demonio se fue. La comunidad de su barriada empezó a creer porque hubo un cambio en su vida. Hoy en día es pastor en Argentina, en la comunidad donde está. Pero gracias a esta psicóloga pudo ver eso, ¿no? Pudo ver de que hey, esta persona no tiene problema mental. Lo que tiene es que está poseído por un demonio. Entonces, esto es cuestión de ser creativos, de cómo puedes utilizar tu profesión, lo que estás haciendo cada día para ser discípulos. Quizás no tengamos el llamado a las misiones o el pastorado, y está bien,
O sea, si sentimos que Dios nos ha dado otros talentos y dones, o sea, seamos creativos y utilicémoslo para ser discípulos. Entonces, quiero terminar con este punto, con el siguiente. En Instagram hay un reel o un video corto que está circulando ahí en las redes, donde el papá es un ministro de Dios a tiempo completo, ¿ok? Y el hijo de este ministro es muy bueno en el béisbol. Tenía un talento increíble, le gustaba mucho ese deporte, ¿no? Pero adicional, este hijo le gustaba predicar. Ahora, el papá siempre ha buscado instruir al hijo de poner siempre a Dios de primero. Por ende, siempre le ha animado a que, hey, yo quiero que tú seas predicador como yo. Eh, Porque eso implica poner a Dios de primero en su vida, en todo, ¿no? Entonces, por otro lado, el hijo no se inclinaba tanto a eso. Le gustaba predicar, pero no quería como ser ministro a tiempo completo. Entonces, y lo voy a leer tal cual como decía en ese video, ¿no? Y el papá le dijo, si escoges ser ministro de Dios, estás poniendo a Dios de primero, pero si escoges al béisbol, no le estás poniendo de primero. Entonces, y él dejó que lo meditara y tomara una decisión, ¿no? Y al otro día, no sé cuántos días pasó, pero al otro día, el hijo le dice a su papá, papá, me dijiste que debía escoger y he estado pensando mucho en eso. Tienes razón, Dios es lo primero, lo ha sido, lo es y siempre lo será. Y como has predicado tantas veces, Dios no se equivoca. Y el papá dijo, amén, porque estaba feliz porque su hijo estaba como escogiendo ser ministro, ¿no? Y luego dice el hijo, siento su perfección guiándome cuando cojo ese bate. Soy testigo de su poder cuando la bola vuela por encima de las gradas. Y el papá quedó como confuso, no entendía, así que dijo, no entiendo tu argumento, ¿qué? Y el hijo responde, porque no he terminado. Y luego dice, escojo a ambas. Y el papá, confuso, extrañado, dice, escoges a Dios y al béisbol. Y el hijo dice, es mi respuesta. En su perfección, Dios me otorgó dos dones, predicar con pasión y jugar guiado por el poder de su mano, cada bendición a su gloria. Este hijo reconoció los dones que él recibió de Dios, el don de predicar su palabra y el talento de ser bueno en el béisbol. Y decidió optar por la profesión de ser beisbolista y predicar a su entorno como beisbolista. ¿Ok? Hermanos, necesitamos creyentes fieles que hagan discípulos en diferentes puestos laborales en el mundo, que sean directores de escuela, altos puestos en el gobierno, altos puestos en Copa Airlines, altos puestos en hospitales, altos puestos en las empresas, altos puestos en el Canal de Panamá, etcétera. Creyentes que no tengan educación ni experiencia difícilmente podrán llegar a esos puestos. Por eso necesitamos creyentes capacitados o que tengan, que estudien, que vayan a la universidad, que tengan título, para poder llegar a esos lugares donde creyentes que no tienen experiencia ni conocimiento, o sea, difícilmente que ellos puedan llegar, ¿no? Entonces, necesitamos creyentes en esos puestos para poder alcanzarlos. Ahora, difícilmente un rico va a escuchar a un pobre. Ahora, un pobre puede escuchar a un rico, eso sí, pero difícilmente para los de alta sociedad se le puede alcanzar a alguien que no tiene educación, que no tenga conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, el hacer discípulo no es necesariamente es ir a un lugar específico y hacer misiones. Y hacer discípulo, no. El hacer discípulo es en cualquier escenario de la vida, sin importar tu cargo, profesión, es en el lugar donde estás. Ahí es donde hay que hacer discípulos. O sea, si Dios nos llamó a otro país, chuzo, gloria a Dios. Te llamó a ser misionero, pastor, gloria a Dios. Necesitamos a esta persona, ¿ok? Y no son muchos los llamados a eso, ¿eh? Pero si no sientes ese llamado, no nada, entonces es hacer discípulo donde estás, básicamente. Ya sea en la escuela, universidad, trabajo, en tu comunidad, tus vecinos, tus amigos, familia, es en el lugar donde estar en cualquier ámbito de tu vida.
Entonces, ahora que sabemos esto, digo lo siguiente. Jesús, teniendo un amor eterno y profundo que nos mostró en la cruz, en su máxima autoridad, mayor que todos, ¿no? Mayor que el presidente, mayor que todos, está pidiendo que nosotros hagamos discípulos. ¿Cómo vamos a responder a eso? Ya vimos el primer mensaje de Jesús, el primer mensaje de declaración, que es la autoridad de Jesús, el segundo mensaje de ordenanza, que es el hacer discípulos. Ahora vamos al tercer mensaje y último mensaje de Jesús. Y es el tercer mensaje que Jesús nos deja antes de ir al cielo, ¿no? Y este mensaje es un mensaje de promesa, ¿ok? Un mensaje de promesa. Jesús está con nosotros. Y eso está en el último versículo que dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, esto es un mensaje de promesa. Jesús nos está prometiendo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿ok? Entonces, Jesús en su máxima autoridad nos da una ordenanza de hacer discípulos y a medida que vamos haciendo discípulos en el lugar donde estamos, él nos promete que va a estar con nosotros, ¿ok? Quizá para nosotros a veces nos da temor de hacer discípulos o predicar el evangelio más que nada, porque quizá nuestro compañero de trabajo, quizás nuestros vecinos, mi compañero de la universidad, quizá ellos nos digan, nos insulten o nos rechacen, no le vamos a caer bien, vamos a crear una situación incómoda. Quizá pase eso, ¿no? Pero, hermanos, no debemos buscar la validación de un mundo que crucificó a nuestro Salvador. ¿Por qué buscar la validación que crucificó al Señor? De aquel que crucificó al Señor, ¿no? Entonces, incluso Jesús está con nosotros y no estamos solos cuando nos rechacen. Ahora, lo más feo que nos puede pasar, por lo menos aquí en el contexto de Panamá, ¿no? Es que no nos quieran hablar por religioso. Capaz nos insulten un par, pero o quizás nos insulten, nos humillen y ya está. Quizás ya perdiste la relación que tuviste con esa persona, pero hiciste la voluntad de Dios. Agradaste al corazón de aquel que te salvó. Entonces, otra perspectiva que debemos tener a recordar esta promesa es que no soy yo el que hace la obra, sino Jesús. Por eso está con nosotros, acompañándonos, haciendo discípulos, ¿no? Muchas veces, por nuestra propia fuerza, creemos que podemos alcanzar a las personas, ¿no? Y, hermanos, créanme que por nuestra propia fuerza y sin Jesús, nada podemos hacer. Entonces, la obra lo hace Dios, la obra de salvación lo hace Dios, por eso Jesús está ahí con nosotros. Y algo que tenemos que reconocer es que la gran comisión se cumple cuando el obrero va acompañado de Jesús. Entonces, para los que tienen ánimo de predicar, para los que no tienen vergüenza, predican y demás, debemos tener cuidado de no confiar en nuestra propia fuerza y experiencia. Hay que recordar que Jesús está con nosotros y Él es el que hará la obra, no nosotros. Nosotros somos unos simples mortales mensajeros, ¿ok? Es comunicar el evangelio y Dios hará el resto, básicamente. O sea, debemos ser humildes y reconocer nuestra humanidad, sí, ser humilde y reconocer nuestra humanidad, ¿no? Entonces, Dios nos salvó siendo necios para avergonzar a los sabios. Dios nos salvó siendo débiles para avergonzar a los fuertes. Entonces, Dios nos puede utilizar de una forma tremenda en el lugar donde estamos cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando decimos, Señor, yo no puedo, me cuesta, pero cuando nosotros lo hacemos, en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. O sea, Pablo decía que de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Ok, mientras vayamos a ser discípulos en el lugar donde estamos, en la comunidad donde estamos, nuestro vecino, universidad, trabajo, etcétera, debemos reconocer que nosotros somos unos simples mensajeros y débiles
y que Jesús está con nosotros porque Él es el que hará la obra, no nosotros. He escuchado testimonio también de misioneros que cuando se encuentran con personas poseídas, los demonios ven que el misionero está con Jesús al lado. O sea, ese tipo de confianza, de reconocer nuestra debilidad y humanidad, tener la humildad de que nosotros no podemos hacerlo, sino Jesús, incluso los demonios tiemblan. Ahora, aunque no lo crean, yo era una persona tartamuda, a mí me da vergüenza hablar en público, imagínate. Cuando yo expresaba algo, me costaba comunicar un mensaje que la otra persona entendiera, ¿no? Yo me trababa, o sea, tenía pensamientos ahí revueltos y me costaba expresarme. Entonces, yo me acuerdo en 2019, cuando fui a Argentina, me mandaron hey, Alejandro, ve a predicar, o sea, ve, yo obligado tenía que ir, ¿no? Y yo dije, chuzo, Señor, yo no sé predicar el evangelio, sé el mensaje, pero no sé predicar. Yo estaba nervioso y demás. Yo le dije, Señor, yo solamente voy a predicar ya. Entonces llega un niño, tuve la oportunidad de poder predicarle a este niño, y cuando yo digo, hey, Jesús murió por ti, y me empezó a llorar, yo quedé como, ¿qué pasó aquí? O sea, yo no utilicé palabras muy elocuentes, muy técnicas, simplemente le dije, hey, Jesús te ama, quiere salvarte, murió por tu pecado, Jesús murió por ti. Y empezó a llorar. Yo quedé como que, hey, yo no lo hice, yo no lo traté de convencer, simplemente quería decir lo que quería decir y salir de ahí y esconderme, ¿no? Porque, o sea, yo no sabía predicar, o sea, no sabía nada. Entonces, eso fue una ocasión. La otra ocasión fue en un hospital donde el niño salió de una operación y dije lo mismo, Señor, yo no sé, o sea, y cuando llegó la parte, Jesús murió por ti, cayó en llanto. O sea, el primer niño era como lágrima, pero este niño cayó en llanto. Yo quedé como, yo no sabía consolarlo, no sabía qué más decirle, quedé en blanco. Entonces, es eso, ¿no? La obra de convencimiento de pecado, de justicia y juicio lo hace el Espíritu Santo. Yo no lo hago. Entonces, nosotros somos simples peones, vamos a ponerlo así, soldaditos mensajeros, que vamos a comunicar el mensaje de salvación, la obra de Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, ya para terminar, ¿no? Jesús no nos dio la gran sugerencia, Él nos dio la gran comisión. Y no nos entregó una idea opcional, no nos entregó una responsabilidad, o sea, de hecho nos entregó una responsabilidad respaldada por su autoridad máxima y Él nos sostiene en su presencia diaria con nosotros, acompañándonos todos los días. Entonces, con esa autoridad, Él nos mira a los ojos y nos dice, ve, haz discípulo, habla de mí, no te calles, no te detengas, yo estoy contigo. Él nos prometió su presencia con nosotros todos los días. Cada intento, cada conversación, cada paso que nosotros hacemos alrededor de nosotros, Jesús está ahí. Entonces, nosotros sabemos que Él ya venció a la muerte, Él ya cargó nuestra vergüenza, Él ya dio su vida. Entonces, ¿qué excusa nos queda para no hablar de Él? La verdad que el mundo, algunos, están hambrientos de la verdad, las calles están llenas de personas rotas, confundidas, perdidas, esperando a alguien que tenga el valor de contarle de que hay un Salvador que murió y resucitó y que los ama con locura. Entonces, yo creo que ese alguien puede ser tú para que le puedas predicar, ¿no? Predicar no solamente es aquel que tiene el micrófono, se para aquí adelante. Predicar es para todos los hijos de Dios.
Y no tienes que tener toda la respuesta en el momento, solo tienes que tener obediencia. No necesitas ser elocuente o ser el más crack predicando, solo necesitas estar dispuesto. Entonces, la pregunta ahora que le quiero hacer es, ¿vas a vivir para ti o vas a vivir para la misión del rey? ¿Vamos a callar el evangelio que te salvó o vamos a proclamarlo con pasión hasta nuestro último aliento? Porque mientras tengamos aliento, tenemos una misión. Y mientras tengamos a Cristo con nosotros, tenemos lo necesario para cumplirla. Entonces, vayamos, prediquemos, hagamos discípulos, porque el mundo necesita oír. El mundo necesita oír. Así que vamos a terminar orando y terminamos, ¿no? Señor Jesús, gracias por la oportunidad. Padre, en este momento queremos que hoy todo lo que haga, lo quiero hacer para tu gloria. Que mi trabajo, Señor, en el lugar donde yo estoy, en el entorno donde yo estoy, sea una ofrenda agradable a ti, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer en el lugar donde estamos, realizar nuestro trabajo con excelencia. Que la persona pueda ver una diferencia en nosotros, pueda ver a Cristo en nosotros. Y Padre, reconocer de que tú estás con nosotros y que tengamos la fortaleza, Padre, de poder acercarnos a esa persona y predicar el Evangelio, ¿no? Y también tener la humildad, Señor, ayúdanos a tener la humildad de que yo no puedo hacer nada sin ti. Tú eres el que hace la obra, ayúdanos a reconocer de que nosotros somos unos simples mensajeros que queremos comunicar tu Evangelio, ¿no? Te pido, Padre, que nos des muchas oportunidades para poder servir a los demás, amarlos, y que tú puedas abrirnos esas puertas para poder comunicar el Evangelio de salvación, Señor. Y bueno, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén.